Buenos días a los asistentes. Ya saben, soy Luis Carlos Cadavid y neurocirujano retirado. Y me retiré después de trabajar mucho en cirugía estereotáctica. Primero difundí y expuse la técnica en Colombia y parte de eso fue utilizar la biopsia estereotáctica cuando no se hablaba prácticamente de ella en los tumores. Para ese tiempo sabíamos o decíamos todos que la cirugía era el único tratamiento de los tumores. Y también uno de mis profesores me decía que la radioterapia era paliativa. Sin embargo, yo después reflexioné y me encontré que tampoco la cirugía era curativa. La cirugía de los tumores, en su gran mayoría, es paliativa. Pero después de hacer las biopsias, ¿qué había que hacer? Ordenar radioterapia. Yo me pregunté cuál es la utilidad de la radioterapia. Decidí entonces al primer paciente pedirle una tomografía de control a los 6 meses. El colega con el que comenté que iba a pedir la radioterapia, la tomografía, me dijo, va a ver cómo ha crecido el tumor. Supongamos que fuera este. La sorpresa es que el tumor prácticamente había desaparecido. Van a ver ustedes en muchas imágenes la presencia de esta marca. Yo tenía que dejar una aguja para que me creyeran que había estado en el tumor. Y otros pacientes como este, después de más de 6 meses, todas las escanografías eran hechas después de 6 meses, las lesiones habían reducido de tamaño o desaparecido. Vean otra lesión muy extensa, se escogió, me decían, hágale biopsia a esta lesión. Y vean, ustedes tienen algo de efecto de masa y vean aquí, ya desapareció. Van a ver imágenes escanográficas que no son muy buenas, pero eso era lo que había hace unos 30 años. Otro caso, una lesión talámica. Después de la radioterapia se ve lo que yo llamo la radionecrosis, la necrosis del tumor exclusivamente sin hacer efecto de masa y sin ser una radionecrosis que requiriera tratamiento. Aquí se ve otra lesión difusa, un efecto de masa por desviación de la línea media y después de 6 meses ya ha desaparecido el efecto de masa. Y otra, radioterapia convencional. Aquí se ve una lesión extensa, se da radioterapia y después esa lesión desaparece o hay una necrosis, que es el residuo del tumor. Y hay otra paciente con una lesión profunda, si habría podido, alguno habría podido operarla, pero se le hizo la biopsia estereotáctica y la radioterapia y se ve que desaparece. Todo esto es después de 6 meses. Una metástasis y después de la radioterapia vemos esa imagen. Otra, astrocitoma 2 seguido de radioterapia. Y aquí hay un ependimoma de la lesión y después de la radioterapia desaparece. Y vemos otra lesión con efecto de masa, desviación de la línea media, se da la radioterapia y se estabiliza la lesión y el paciente tiene una sobrevida mayor a 6 meses, no sé cuánto, pero me interesa mostrar porque no son lo que me decían antes, casos anecdóticos. Aquí se ve un germinoma, se da la radioterapia y el tumor se reduce de tamaño, el paciente no requiere otro tratamiento. Otro germinoma, ya la utilidad de la radioterapia no se discute, pero antes se cuestionaba mucho. Desapareció la lesión.
Pero a ver, se había visto, con esos casos se veía la disminución del tamaño. Necesitaba saber cuál era la sobrevida, si se justificaba seguir haciendo biopsias y radioterapia, porque de pronto no vivían mucho. Yo decidí que eran, en vista de que la biopsia y la radioterapia tenían una morbimortalidad muy baja, dije, aunque vivan menos, pero tienen calidad de vida. Y segundo, existía la posibilidad de operarlos posteriormente. Para 1993, después de 10 años, había hecho 668 cirugías, había publicado lo relativo a la técnica, fabricado el equipo estereotáctico, Salida otras vueltas. había hecho también las conferencias divulgado, de divulgación en texto. Y para ese tiempo, para el 88, ya había aparecido una publicación, o apareció una publicación sobre vida después de biopsia estereotáctica de gliomas malignos. Y esto lo estudió Coffey, él fue compañero mío en Inglaterra. Y la primera frase es que para muchos pacientes con tumores malignos en sitios inaccesibles o funcionalmente importantes, la biopsia seguida de radioterapia puede ser más adecuada, más apropiada que la craneotomía y la resección. En ese momento yo tenía ya intervenidos 274 tumores. Esto no habían sido tumores. Hice una publicación de 98 pacientes con gliomas. Aquí se ven estos tumores 4, 3, 2, 1 y metástasis. No me voy a detener en esa publicación. En ese mismo artículo apareció esta descripción o definiendo la utilidad del acelerador lineal como un instrumento para radiocirugía. Explicaban cómo lo hacían, cómo eran los colimadores, y yo me animé a fabricar un colimador y con la ayuda de unos estudiantes de EAFIT se hizo un programa para hacer radiocirugía, radioterapia, estereotáctica, como lo hizo muchos años antes Bravo en España. Sin embargo, mis profesores de radioterapia, Eduardo León, un físico médico que me enseñó todos los principios físicos de la radioterapia, y también Antonio Duque, que me acompañó en mis discusiones sobre cómo utilizar la radioterapia. Tengo que agradecerles esas enseñanzas extracurriculares. Antonio, de otra parte, es un radioterapeuta de los que con mucho derecho, muy apropiadamente se puede decir que es un campeón de la vida, porque a la edad de 60 años tuvo un accidente en bicicleta, quedó cuadripléjico. Lleva 8 años en esas condiciones. Es admirable el valor y el empeño que ha tenido para vivir. Estábamos viendo las sobrevidas de los pacientes y en las imágenes, porque todo esto, este estudio, digamos, retrospectivo, lo hice con base en las imágenes. Pacientes con sobrevidas entre 7 a 36 meses. Vemos un paciente con un tumor profundo y cómo desapareció con la radioterapia, o queda aquí la evidencia, pero el efecto de masa desapareció. Aquí se ve la marca que dejaba en el sitio de la biopsia. Otro tumor extenso, profundo, obviamente se decidió hacerle biopsia y radioterapia y vean cómo se redujo de tamaño. Aquí vemos
Otro, una lesión paraventricular, se le hizo la biopsia, radioterapia, se detuvo. Esta es la marca de se hizo la biopsia. Otro paciente con una lesión extensa, se da radioterapia y desaparece. No más queda la evidencia, ya se disminuyó el efecto de masa. La calidad de vida de esos pacientes era muy buena y podían asistir a la consulta y a que les hicieran la escanografía. Pacientes con más de 17 meses de sobrevida, que son de 17 a 37. Una lesión extensa, se da la radioterapia, las dosis convencionales, sin sistemas complejos de planificación que no existían, pero obviamente con el equipo de radioterapia y el físico que daban las dosis. Aquí se ve cómo la lesión prácticamente desaparece. Y otra, bien extensa, le dio la radioterapia, falleció a los 29 meses. Una lesión muy extensa. Y aquí se ve cómo en este control se había reducido. Otra, una lesión difusa, le da radioterapia y desaparece. Sobrevivió 36 meses, más de 36 meses. Otra lesión, bien profunda, en sitios de difícil acceso seguro. La radioterapia disminuyó de tamaño inicialmente y no están las imágenes intermedias. Esta es la final, pero el paciente conservó siempre muy buena calidad de vida, los recuerdo muchos. Y casos con sobrevidas de más de 13 meses hasta 39. Un niño con una lesión en el tallo sobrevivió un poco más de 12 meses. Se ve cómo se destruyó el tumor. Sin embargo, tuvo una sobrevida corta, la usual. Siempre comparaba las sobrevidas reportadas con la de estos pacientes. Vemos acá otra lesión para central, aquí donde se tomó la biopsia. Pero vean que la imagen ya volvió a la normalidad. Otra lesión, se le hizo la biopsia de esta. Esta es una imagen intermedia al año. Y aquí ya se ve que la lesión desapareció, los pacientes seguían en muy buenas condiciones. Otra lesión profunda, difusa, se da la radioterapia. Y ustedes pueden ver aquí cómo la lesión desaparece. Algunos dirán, no, ya quedó la evidencia. Aquí tenemos otra lesión. Se ordena la radioterapia y después, a los 4 años, ya ha desaparecido, no ha seguido creciendo y el paciente está vivo. Casos de sobrevida de 32 a 120 meses. Una lesión bien extensa que da la radioterapia y la lesión se roza, no sigue siendo efecto de masa. Otro caso, una lesión extensa, este paciente vivió más de 39 meses, porque a los 39 meses, cómo estaba la lesión sin ejercer efecto de masa. Y vemos otro caso, vean ustedes cómo a los 46 meses se ha restablecido, ha desaparecido el edema. Otro caso diferente, vean la lesión. Y nuevamente la desaparición prácticamente. Este tuvo más de 120 meses de sobrevida. Pero también se podría clasificar, en todos esos yo no recuerdo, no tuve o no
anoté el diagnóstico, pero en esto sí, astrocitomas 2 con sobrevividas de 1 año a 4. Este es el astrocitoma, acá se ve la lesión y yo digo aquí se produce la necrosis del tejido tumoral. Aquí vemos otro con sobrevida de 16 meses, un astrocitoma 2 que vivió más de 16 meses. Se ve la lesión, como se tomaban las medidas, y acá como la lesión desaparece. Queda la cicatriz o la evidencia. Otra lesión frontal extensa y con la radioterapia después de 18 meses, la lesión es así de pequeña y sin efecto de masa. Un astrocitoma 2 que vivió más de 60 meses. Se ve la lesión. Otro astrocitoma 2 con 35 meses de sobrevida. Ya en esa época se le pudo dar, se le dio a radioterapia. Ah, no, no se le dio quimioterapia. El sitio de la biopsia. Aquí vemos otra lesión. Después de 48 meses, el tumor está inactivo. Astrocitoma 2. Con más sobrevidas, ya mayor de 168 meses, 14 años. El tumor frontal. Aquí se ve en la resonancia cómo se estabilizó. No siguió creciendo. Vemos una paciente con un tumor muy extenso. Falleció después de 180 meses. Esta paciente recibió quimioterapia. Se ve cómo la lesión se estabilizó y la calidad de vida fue excelente. Fue independiente. Otra paciente que lleva 15 años de sobrevida, un astrocitoma 2. Vieron las imágenes de la resonancia, aquí como la lesión va desapareciendo, ya no se hace más resonancias. Estos son los equipos con los que se hizo, nada sofisticado, obviamente que la radioterapia y los equipos de radioterapia han mejorado sensiblemente, los equipos de planeación y demás son mucho mejores, o sea que es muy amplio el aspecto que hay de tratamiento en este momento. Y el tratamiento adicional que se le hacía a los pacientes, muy sencillo. Yo les daba furosemida para evitar el edema cerebral y prednisolona a dosis muy bajitas durante periodos muy largos, 10 o 15 miligramos diariamente. Y los astrocitomas 3, que tuvieron sobrevida más de 6 meses, pero hasta 84, 7 años. Astrocitoma 3 con efecto de masa, de la lesión, y aquí no, el residuo de la lesión. Otro paciente con una lesión acá posterior, que desapareció después de 8 meses. Otro paciente con un astrocitoma 3, seguido de radioterapia, bien extensa, y tuvo 11 meses de sobrevivir de la lesión, y aquí se ve cómo se redujo. Están ya estas imágenes, las de arriba de antes de la radioterapia. Vemos una paciente que con un astrocitoma 3 vivió más de 18 meses. Esta es la lesión. Entonces, la ven acá también en la resonancia. Ya con el control no se ve. Otra lesión profunda, difusa. Se le dio radioterapia. Vivió más de 32 meses. La lesión está ocupando volumen, pero lleva 32 meses de sobrevida.
Aquí el paciente vivió un osteotoma 3, vivió más de 5 años. Le dio una lesión extensa acá, le hizo la biopsia, osteotoma 3, y este es el control. Fue en el año 90, en el año 91 tiene este control, pero con un amigo, hermano de un médico, vivió más de 5 años. Otro, osteotoma 3, a este se le dio radioterapia, quimio, tiene esta lesión de junio del 2007, y aquí se ve cómo la lesión desaparece. Cuando hice el estudio sobre los 98 pacientes, me di muy cuidadosamente la calidad de vida, que eran independientes o cómo iban bajando el carnosio. Bueno, estos son los meses de evolución de los pacientes. Y en ese estudio se ven las publicaciones de esa época, sobrevidas de 20 meses, con cirugía cielo abierto de 20, de 15, de 14 meses. Yo encontré, se hicieron las curvas de Kaplan 14 meses. Y Coffey, el otro artículo que mencioné antes, tenía 11,7 meses. De todas maneras, son sobrevidas muy buenas y comparables a las cirugías, los resultados con cirugía cielo abierto. Aquí se ve un glioblastoma, vivió más de 6 meses. ¿Cuánto más? No sé. Otro, una lesión bien extensa, glioblastoma, se le hizo el tratamiento y bueno, aquí tiene un efecto de masa, pero al menos ya podía ir a la estenografía y tenía buena calidad de vida. Aquí se ven en los osteotomas 4 cuáles eran las sobrevidas medias. Se ven los años de las publicaciones, pero yo tuve 3,9 meses. Coffey tuvo 9,4 meses y en otro, esto fue un corte que hice en el 2001, pero en la publicación que hice en el 90 tenía 9,8 meses. Vemos, perdón, un oligodendroglioma, tuvo 33 meses de sobrevida, o en ese momento 33. Otro oligodendroglioma con más de 5 años de sobrevida, aquí se ve la lesión, cómo desapareció. Otro oligo con radioterapia, aquí se ve cómo se detuvo, no progresó el tumor, aunque siguió creciendo, no deterioró la calidad de vida o le permitió una buena calidad de vida. Bueno, y ese fue el estudio que yo, perdón, que yo hice de toda mi vida como neurocirujano. Yo asumí que tenía mucha responsabilidad en defender un tratamiento diferente a los convencionales y por eso siempre estaba pendiente de la sobrevida y de la calidad de vida. También hice un estudio de los resultados de cirugía a cielo abierto, de la morbilidad y de la mortalidad. Y en esos estudios se vio que la morbilidad y la mortalidad quirúrgica no era la publicada, era mucho menor. Por eso siempre defendí y pienso que hay necesidad de utilizar más la radioterapia como un tratamiento primario, obviamente con mucho cuidado a los pacientes. Y que también los neurocirujanos tenemos que conocer más de radioterapia, cómo actúa, cuáles son las formas de radioterapia. Muchas gracias por la atención.
yo no me demoré sino media hora mostrando estas imágenes. O sea que hay tiempo de discusión y de preguntas. Entonces, ya démosle la opción a las preguntas. Doctor Cadavid, muchísimas gracias. Yo, pues, es impresionante ver cómo evolucionan las lesiones solamente con radioterapia. Sin embargo, si a una buena cirugía le adicionamos la radioterapia, el resultado probablemente vaya a ser mucho mejor. El problema es seleccionar el paciente que vaya a una buena cirugía, porque con alguna frecuencia encontramos que pacientes a los que no les resecamos el glioma en su totalidad hacen hematomas, o a veces por querer hacer una resección muy buena, tenemos el problema de que sacamos al paciente con déficit. Entonces yo creo que todo se limita a una muy buena planeación quirúrgica y a ofrecerle al paciente la radioterapia en forma adicional, porque eso sí se ha demostrado que mejora aún más el pronóstico neurológico. Pues unos meses más. Me gustaría oír a Hernán Barrientos, que es especialista en radiocirugía. ¿Qué opinión tiene? Buenos días, Buenos días, Hernán. buenos días. Profesor Caraví, yo valoro mucho y siempre he admirado mucho en usted esa entereza con la cual ha defendido ese tipo de tratamiento y la forma como a partir de tantos años usted ya tiene unos conceptos acerca de la radioterapia y usted veía en la radioterapia una forma de tratamiento. Pero con respecto con lo que dice el profesor Ignacio, yo creo que el tratamiento estándar de los gliomas está más o menos establecido y se ha demostrado por múltiples artículos que la máxima resección posible, segura, esa es la clave, segura, con el tratamiento adyuvante con radioterapia y quimio, es la mejor forma de tratamiento en este momento. Si bien la radioterapia de manera convencional es una herramienta útil en el tratamiento de los gliomas, tanto de bajo como de alto grado, sobre todo en los últimos, la radioterapia por sí sola es, digamos, un tratamiento insuficiente para el tratamiento de los gliomas. A pesar de todos los avances que se han hecho en el tratamiento de gliomas, la mortalidad no ha cambiado mucho en los últimos años y a pesar de tener mejores herramientas terapéuticas, mejores herramientas para la cirugía, navegación, microscopios más poderosos, pues muchas múltiples herramientas quirúrgicas y de radioterapia, la mortalidad sigue siendo muy alta y en los gliomas de alto grado definitivamente todavía perdemos la batalla. Pero yo creo que en la búsqueda de la mejor sobrevida, de la mejor calidad de vida, tratamiento estándar, yo creo que en estos momentos es lo mejor para hacer, que consiste, como es, repito, la máxima resección posible, segura y tratamiento adyuvante con radio y quimio. Entonces, la radioterapia, para concluir, es una muy buena herramienta, pero a la luz actual, teniendo en cuenta los avances de la neurocirugía, es un complemento a una muy buena resección quirúrgica que definitivamente es el pilar fundamental en el tratamiento de los gliomas, sobre todo de gliomas de alto grado. Y profe Y esa Cadavid, es, que Pablo sabe que yo siempre le he admirado mucho a usted, que es un visionario y es una persona muy importante en la neurocirugía nacional. Y yo creo que no solamente mis palabras, sino que todos los colegas de la ciudad y los que lo conocemos lo admiramos mucho. Muchas gracias por toda la información. muchas gracias por la admiración, pero también porque entre o se considere unas desventajas de la cirugía a cielo abierto. Primero, es que la morbimortalidad, yo no voy a decir la de los más importantes y famosos y publicitados neurocirujanos,
La mortalidad quirúrgica en Colombia no es igual, es muy diferente a eso. La morbilidad también. Yo no conozco ningún estudio colombiano donde se analicen los 80 últimos casos que se operaron a cielo abierto, digamos, con resecciones totales, que me parecen esas resecciones totales como una utopía. ¿Por qué? Porque es que las células tumorales no están definidas por la escanografía o la resonancia. Hasta 3 centímetros por fuera del tumor, de los límites radiológicos, hay células tumorales, incluso al otro lado. Y segundo, muchos de los buenos resultados quirúrgicos en épocas previas a la edad moderna, se decía es que se hizo una resección total, cuando no había una confirmación, era la resección que el neurocirujano apreciaba como total, pero que pudo o seguramente no era total. Pero después se le daba radioterapia. Y hubo, digamos, varios casos, no están presentados aquí, donde eran sometidos a cirugía a cielo abierto, quedaba un residuo de tumor, se le daba radioterapia y la lesión desaparecía y entonces se decía, no, es que fue por la resección total. No, quede esa duda hasta dónde la resección. Y lo otro es el costo de la morbimortalidad. Hacer una biopsia estereotáctica, poderle dar de alta al paciente al día siguiente, a que siga su vida normal, que siga con el Karnofsky preoperatorio y que lo continúe. Eso es muy importante. Si alguno le pudiera garantizar al paciente, bueno, habrá algunos que sí garanticen, no va a quedar con ningún déficit, pero después yo no sé si deben estar viendo algunas de estas imágenes. Yo digo, Sí, profe, yo ¿qué estoy de ventaja acuerdo con tendría él. operar este paciente? Operarlo. Y después de la biopsia y la radioterapia queda así después de 35 meses. Se evitó una cirugía, un posoperatorio, y quién sabe cuál habría sido el resultado quirúrgico si tuviera o no mortalidad. Hernán, yo tengo una pregunta para Hernán o para los expertos en radioterapia, y es la siguiente: ¿después de qué porcentaje de resección quirúrgica la radioterapia influye positivamente en la sobrevida del paciente? Es decir, después de una resección mayor del 50, del 80, del 90, ¿cuál es el punto de quiebre para que la radioterapia cambie significativamente el pronóstico? No, yo creo que la radioterapia siempre va a ser útil, siempre va a ser útil. El hecho es que cuando se hace una resección mayor del 90%, quiere decir que es una resección casi total, es donde la sobrevida mejora. Eso es. La idea es que hacer la máxima resección posible cada vez es más posible, cada vez se hace con más, cada vez se alcanza más porque ya las técnicas de neurocirugía han cambiado y también el enfoque neuroquirúrgico ha cambiado. Entonces nos llenamos de información, tenemos mejores imágenes de resonancia, planeamos muy bien la cirugía, buscando la máxima resección, buscando una resección supratotal que sería ideal. Entonces, de esa manera, teniendo una cirugía con buenos resultados, aumentamos la sobrevida. Si yo hago una resección menor, digamos una resección del 50%, eso en cuanto a la sobrevida no difiere mucho cuando solamente se hace una biopsia estereotáctica. Eso también es cierto. Pero la radioterapia siempre da cabida, así sea una biopsia estereotáctica o una resección supratotal.
Un paciente que se someta a una neurocirugía y se hace una lobectomía temporal, por ejemplo, por un glioma temporal, y uno intuye que hizo una resección completa porque hizo una lobectomía temporal, una resección supratotal, de todas maneras ese paciente requiere radioterapia adyuvante de manera convencional. Entonces la radioterapia siempre se da, pero más, el impacto más que todo se alcanza es con la máxima resección por encima del 90%. O sea que podríamos concluir que una resección menor del 50% es lo mismo que una biopsia táxica. Sí, señor, en términos de sobrevida es prácticamente lo mismo. Si nosotros no somos capaces de resecar más de la mitad del tumor, entonces más bien le hacemos una biopsia. Y la otra pregunta que tengo Lo que pasa, profe, pero lo que pasa es que hay otras cosas. Si, por ejemplo, alguien tiene un glioma muy grande y tiene mucho efecto compresivo y tiene una hipertensión endocraneana y eso le da síntomas adicionales, hacer una descompresión le sirve para mejorar los síntomas molestos de hipertensión endocraneana, pero en los estudios cuando se valora eso a largo plazo, se dan cuenta que la sobrevida no es estadísticamente significativa. Entonces, una resección mayor es mejor que una biopsia, valorando pues el deterioro neurológico que pueda ocurrir, pero en términos de sobrevida no tiene un impacto grande. Perdón, pero entonces este paciente vivió 29 meses, tenía un efecto de masa enorme y no más se le hizo una biopsia. Y vean lo que pasó, la sobrevida fue de 2 años. De 2 años y con buena calidad. Yo no me imagino cuál sería la morbimortalidad en este caso. Claro que siempre se dice, es que una buena cirugía, que parte de la premisa de la buena cirugía. Uno le tiene que decir al paciente, le corre estos riesgos y yo entre los que he operado, estos han sido los riesgos. Pero siempre se supone que le va a ir bien, pero nadie muestra los resultados. Bueno, se muestran los resultados de otros. Yo digo, eso es como si yo fuera a comprar una casa o a comprar un carro ahora y me pidieran la declaración de renta. Y yo, ya, yo soy un neurocirujano. Y mire los otros neurocirujanos haciendo mi declaración de renta. Nada. La declaración de renta que tengo que mostrar es la mía. Pero en las cirugías y en los pronósticos siempre se muestran los de otros. Adelante, doctora Daniela. Hola, profe, ¿cómo está? Profe, con respecto a la cirugía, en la pregunta que usted hacía anteriormente, hay 3 estudios grandes publicados, pues 2 son revisiones sistemáticas, una fue publicada en el JNS en el año 2013 y la última que salió en JAMA este año, en febrero de este año, que es muy interesante porque es como de las primeras revisiones sistemáticas que hace cuál es el beneficio que trae la cirugía con respecto a la biología molecular que tienen los pacientes. Y ellos encontraron unas conclusiones muy interesantes porque en los pacientes que nosotros sabemos que por biología molecular tienen un pronóstico menor, que son los pacientes con un IDH no mutado, se encontró que en los pacientes que en esta histología se le hacían resecciones supratotales o resecciones mayores al 90%, como decía el doctor Barrientos, tenían incluso un pronóstico muy similar a los pacientes que tenían un IDH mutado, que ya de por sí la biología molecular les da un grado de ventaja. Incluso ellos hicieron una diferenciación en términos de edad, porque generalmente los pacientes mayores de 70 años han sido aislados de los estudios. Por ejemplo, el estudio grande del STUP, pues los pacientes mayores de 65 años fueron aislados y con esta población es muy difícil de sacar esas conclusiones, pero se demostró ese beneficio.
También con respecto a que a partir de qué porcentaje la cirugía confiere un beneficio mayor al paciente, también existe un estudio publicado en el año 2018 que ellos encontraron que en términos de medición de residuo tumoral de resecciones mayores al 78.5%, y fue la línea de corte que en este momento están utilizando y mencionan las guías de práctica clínica, le da mayor beneficio al paciente en términos de supervivencia. Y estos estudios también han sido realizados en glioblastomas recurrentes que han sido nuevamente llevados a cirugía y se ha encontrado que cuando se hace resecciones mayores del 90%, sí impacta en la supervivencia y en la calidad de vida de los pacientes. Gracias, Daniela. Adelante, doctor Zorro. Buenos días, doctor Cadavid. Muchas gracias por la charla. Muchas cosas de las que aplico en mi práctica de neurocirugía las aprendí de la parte estereotaxia, aprendí con el doctor Cadavid en su paso por el Instituto Neurológico. Yo soy un hincha de la radiocirugía me parece que es una solución formidable para metástasis cerebrales, schwannomas, meningiomas. Uno dice, bueno, un meningioma petrofluvar. Mi estrategia es hacer una resección subtotal y tratamiento complementario con radiocirugía, y a los pacientes les va muy bien. En el tema de tumores gliales, yo pienso que sí hemos avanzado en el tema quirúrgico. Opto siempre por ser agresivo, hacer lobectomías temporales, lobectomías frontales, lobectomías occipitales, dar margen tumoral, porque lo que dice el doctor Cadavid es muy cierto, el tumor está más allá de lo que nos muestra la imagen, y es donde he visto mayor sobrevida. ¿En qué hemos mejorado? Tenemos posibilidad de tractografías, tenemos posibilidad de resonancia magnética funcional. Cuando yo me formé, la zona central era el área del lenguaje prácticamente, que eran otras zonas inexplorables quirúrgicamente, pero con las técnicas de paciente despierto, con las técnicas de mapeo cortical, con todo, sumando todas estas cosas, podemos hacer resecciones más amplias que las que hacíamos hace 15, 20 años, con una mejor sobrevida del paciente. Entonces yo, siendo hincha de la radiocirugía para muchas patologías tumorales, pienso que en este tipo de lesiones lo mejor es la resección total. Y cuando llegó el tema de la radioterapia, radiocirugía versus radioterapia fraccionada, la radiocirugía dosis única solamente la dejamos para aquellos casos como salvamento, aquellas recidivas pequeñas, pero generalmente si hay que utilizamos radioterapia fraccionada. Muchas gracias. Ignacio. Adelante. Soy aquí. ¿Puedo hablar? Sí, señor, te estamos escuchando. Gracias. Bueno, yo siempre he tenido al doctor Cadavid. Habla más durito, pégate más al micrófono. Que siempre he tenido al doctor Cadavid como una persona muy importante dentro de toda la historia del servicio de la neurocirugía de Antioquia y de Colombia. Le ha aportado mucho a la neurocirugía. Sus aportes han sido demasiado valiosos. Pero sí creo que en esta discusión me traslado como hace 20, 25 años, la misma discusión que hemos tenido en el servicio. Héctor, habla más duro. Que lo que lo lleva a uno a esto, ahora sí. ¿Aló? Sí, Sí, te estamos ya. oyendo, pero habla más duro. Sí, que esta discusión lo traslada a uno al pasado, a la época de cuando uno era residente de neurocirugía, y fue la misma discusión que siempre planteó el doctor Cadavid en nuestro servicio. Yo creo que en eso tiene mucha razón, pero también hay que tener en cuenta que todo lo que se ha dicho en este momento, hay demasiados avances para plantear diferentes formas de tratamiento para darle una mejor calidad de vida al paciente. Yo creo que en este momento quedarnos con solamente una biopsia estereotáxica a un paciente con una lesión glial
me parece que no es lógico ni justo con el paciente. Nosotros también aquí en nuestro servicio de listón neurológico, que tenemos tanto el servicio de neurocirugía como el servicio de radiocirugía, a veces nos encontramos en medio de discusiones de cuál es el mejor tratamiento para un paciente. Sí creemos que hay sitios que ameritan una resección lo más completa posible. Yo pienso que pacientes, como dijo Hernán ahorita, pacientes con patologías tumorales gliales de bajo grado o de alto grado, en regiones como el lóbulo temporal e inclusive la punta del lóbulo frontal y a veces el cuadrante posterior, son pacientes que son susceptibles de una resección amplia y que posiblemente van a tener mejor calidad y mejor sobrevida en el paciente. Pero hay pacientes también que nosotros tenemos en áreas elocuentes de difícil resección. Esa resección llevaría posiblemente a un déficit neurológico inaceptable en el paciente, que posiblemente nosotros plantearíamos hacer una biopsia estereotáxica. Pero yo creo que en este momento, en el momento actual, no estamos en el momento de considerar que todo paciente con una lesión tumoral, es evidente que los pacientes con astrocitoma fungioma grado 2 son pacientes que requieren un tratamiento en la medida de los posibles, con las técnicas quirúrgicas que tenemos, con las técnicas de ayuda diagnósticas, llegar a una resección completa. Y también tenemos el otro extremo, no podemos quedarnos también en la máxima resección, llevando a déficit en el paciente, o pacientes que lo vemos nosotros también como totalmente intratables y buscar como tratamientos tan llamativos, tan costosos como la radiocirugía, si no se le puede ofrecer ningún tipo de beneficio al paciente. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Bueno, Héctor, que se haya retrocedido hasta hace 25 años, me parece muy bueno, porque sigue el mismo recorrido desde hace 25 años, pero algo se ha avanzado de parte y parte. Yo espero que en los próximos 25 años sea una realidad los tratamientos menos invasivos, con menos movilidad y menos mortalidad. Y hay que trabajar. Yo me voy, ya lo que hice fue del lado de la menor invasividad, de la menor morbilidad y respetando más la calidad de vida. Y digo, esta reunión, yo sé que algo les interesa, o obviamente les interesa a muchos neurocirujanos ya de una edad un poquito menor que la mía, pero de lo que más espero es de los residentes que se están formando, que sean más críticos de lo que se hace y no pensar que como las publicaciones son muy buenas y los resultados son muy buenos, así son nuestros resultados. Yo los invito a que se haga un estudio de la calidad de vida, de la morbilidad y de la sobrevida de los pacientes que son sometidos a las distintas técnicas. Ayer le decía a Ignacio, muy interesante las revisiones que hacen los residentes. En un momento, con 5 o 6 artículos, revisan las publicaciones más importantes o los estudios de los estudios, pero nos quedamos sin saber qué es lo que está pasando aquí con muchas de las cirugías. Bueno, ya terminé adelante. la conclusión. Doctor Cadavid, buenos días. Oscar, buenos días. Primero que todo, siempre he sido un admirador de su perseverancia y aún lo aprendí a conocer un poquito más el tiempo que estuve con usted después de haber egresado haciendo estereotaxia, casi fue un año compartiendo con usted por ahí en las clínicas. Yo resalto de todo, o por lo menos diría de lo que me quedó a mí como grande de toda su enseñanza como profesor, fue el aprender a mirar más allá del éxito técnico
Y yo hoy trato de transmitirle a los residentes que hay que diferenciar el éxito técnico del éxito terapéutico. Esa es una idea que yo heredé de usted, porque los neurocirujanos tendemos a mirar mucho el éxito técnico. Si la resección fue del 100%, si los tornillos están bien puestos, si el coil ocluyó completamente el aneurisma, si el vasoespasmo se resolvió. Entonces mostramos la imagen pre y posoperatoria. Nos vemos de alguna forma siendo amantes y alabadores de un éxito técnico y nunca miramos si realmente se consiguió el objetivo terapéutico. Usted siempre ha sido un observador y una persona que ha insistido en este tema, y yo creo que la forma de enseñar neurocirugía debe ir hacia allá. No debemos mirar tanto el éxito técnico, que es lo que de pronto nos eleva un poco el ego, sino realmente si logramos el éxito terapéutico, que es lo que realmente importa al paciente. Nuevamente, doctor Cadavid, felicitaciones y muchísimas gracias por las enseñanzas de todos estos años. Le agradezco. Gracias, Oscar. Pero bueno, al menos que queda la idea. La evaluación hay que verla es en relación a la calidad de vida del paciente y no saber cómo le fue al mes y después hasta luego, si se murió si vivió bien o mal. Ya el neurocirujano y ahora con este sistema de salud se opera y ni siquiera lo ven en el posoperatorio. Pues yo no sé cómo dicen que le fue muy bien, que fue un éxito, porque la resección fue completa, porque no tuvo una infección, porque no tuvo meningitis, porque no tuvo paresia. Muy bien, Bueno. ¿algún otro comentario? Buenos días. A mí sí me gustó mucho la charla, doctor Cadavid. El enfoque que se le da es mirar primero el paciente, como comentó ahora el doctor Oscar también, es no el éxito técnico, sino el paciente, el centro de nuestra atención. Si miramos un poco más allá, hay un par de cositas que se están haciendo y que son muy interesantes. El estado anímico del paciente en el postoperatorio lo ayuda a que la sobrevida sea mayor, además de los hallazgos de inmunobiología. Si en este postoperatorio le ponemos algo de antidepresivo o, como usted dice, lo mantenemos en un buen estado y conversamos con él, seguramente nos va a ir mucho mejor en nuestros pacientes. Y los aspectos psicológicos son importantísimos en la recuperación. Sí, señor. Y anecdóticamente hay casos de glioblastomas con sobrevida de 7, 8 años que va muy bien hasta que, mientras anímicamente están bien y alguna calamidad doméstica los hace reaparecer la lesión y fallecer muy rápidamente. Entonces, tener eso en cuenta. Gracias. Gracias, doctor Davo. Buenos días, Luis Carlos. Habla Marco Fonseca. ¿Cómo estás? Hola, Marco. Buenos días. Para mí ¿Puedes siempre seguir? es un placer aquí trabajando. Para mí siempre es un placer oírlo. Desde hace muchos años, estoy hablando de 30 años que nos conocemos con Luis Carlos, en todos los congresos y en todas las presentaciones, siempre aprendí de Luis Carlos el enfoque crítico de todo tratamiento. Cómo llegan los grandes sabios, los grandes profesores, mostrando abordajes casi increíbles y él poniéndonos en guardia a todos los neurocirujanos jóvenes de que tuviéramos cuidado en repetir todo eso. Con el tiempo llegamos a hacerlo, pero después de muchísimos años. La idea, Luis Carlos, es que el enfoque basado en el bienestar del paciente, ese que siempre nos has enseñado, es el mejor. Y de acuerdo a las posibilidades técnicas reales del sitio donde uno está,
y siempre teniendo al paciente por delante. Eso yo creo que con ese aprendizaje y que salgan los nuevos formandos es más que suficiente. Siempre el bienestar del paciente y siempre de acuerdo a las posibilidades reales que uno tiene y a las capacidades que uno tiene. Gracias, Luis Carlos, un abrazo. Gracias, Marco. Y tengo esta oportunidad de decir algo que he dicho muchas veces. El doctor Ignacio González es un maratonista. Y a mí me parece muy peligroso cuando vamos a los congresos y oímos un expositor con gran experiencia y muy buenos resultados y uno dice, pero si resecó ese tumor tan grande, que no tuvo ningún déficit, lo sacó todo con los mismos instrumentos que yo tengo, ¿yo por qué no soy capaz de hacerlo? El próximo paciente que tenga, le voy a hacer lo mismo. Yo digo, eso es como si Ignacio González ve a Bolt o al campeón de maratón, va y lo ve correr, se está toda la carrera mirándolo y después vuelve aquí y dice, yo también soy capaz de hacer la maratón en 2 horas. Eso, él sabe que eso no es verdad. Y lo mismo pasa con muchos cirujanos, nos ha pasado. Uno dice, yo soy capaz de sacar todo ese tumor muy bien. Pero va a haber uno y no. Hay cosas que no se pueden repetir muy fácilmente. Bueno, no sé quién más quiera. Buenos días. Buenos días. Enrique, buenos días. Carlos, por esa presentación. Realmente que es una presentación que nos hace pensar y que es una presentación que muestra la autenticidad de un trabajo y de una mirada diferente. Lo que yo sí, pues, Luis Carlos, lo que hoy en día sí se ha demostrado claramente es que una resección completa vista con el microscopio, más la radioterapia y la quimioterapia tienen unos resultados superiores en morbimortalidad. Y aceptemos la crítica de Luis Carlos de que aquí no hemos hecho estudios. Lo que pasa también aquí es que, como decía Julio Flores, todo nos llega tarde hasta la muerte, pero aquí la muerte ahora sí nos llega primero, pero todo lo demás nos llega tarde. Pero ya estamos haciendo en varias partes del país, estamos haciendo, como lo mencionó el doctor Zorro, estamos haciendo cirugías con el paciente después, con monitoreo transoperatorio, con mapeo cortical y subcortical transoperatorio. Estamos realizando cirugías en pacientes con gliomas de alto grado, utilizando el 5-ALA, que es una ayuda fundamental. Es superior el resultado cuando uno usa el 5-ALA para identificar dónde hay tumor que la resonancia intraoperatoria, por ejemplo, en los gliomas de alto grado. Y al utilizar toda esta tecnología que hoy en día ya estamos pudiendo utilizar en varias partes del país, los resultados pues ya son diferentes. Y además, como dice Luis Carlos, claro, el gran profesor que dice, yo saco este neurinoma como el profesor Sami, el profesor Tataglio, y lo saco en 1 hora y media y el paciente sale sin ningún déficit, yo voy a hacerlo mañana. Ese es el otro problema que hay alrededor de eso, es que nuestra forma de medicina, que es realmente nuestra estructura médica en el país, tal como está conformado por la Ley 100, es realmente terrible, porque no hay centros que estén dedicados a una cosa y centros a otra, o en esos centros que sean realmente especializados y que haya personas dedicadas más a los aspectos oncológicos, a los aspectos funcionales, etcétera, sino que todo el mundo hace de todo.
Entonces hoy por la mañana opero un hematoma, después opero una columna y después veo a ver si opero un tumor. Entonces los resultados de esa manera no pueden ser buenos, no pueden ser iguales, no pueden ser comparativos. Pero ya tenemos la tecnología, ya estamos incrementando la tecnología que nos va llegando tarde, pero que poco a poco la vamos adquiriendo. Y ya también empezamos, por lo menos en algunos centros, a subespecializar las personas en áreas, y ya los colegas ya se están subespecializando. Y eso es lo que garantiza que la morbimortalidad sea diferente y que podamos realizar realmente ahora sí trabajos para demostrar eso que el doctor Cadavid dice que realmente no tenemos. Y es cierto, eso no lo tenemos, pero yo creo que hoy en día pues está claramente demostrado que la resección total, entre comillas, porque es entre comillas, porque ya lo ha explicado el doctor Cadavid, más tratamiento complementario oncológico realmente tiene unos resultados en morbimortalidad muy, muy diferentes. Y por ejemplo, en el caso de las metástasis. Las metástasis, por ejemplo, hay una cosa que es simple, que se ha demostrado, pero que uno ve que no lo hacen la mayoría de nuestros colegas, que es lo que ha demostrado el doctor Sawabaya, cómo hacer una resección de una metástasis si se hace una resección total en globo, es decir, no haciendo una resección pedazo por pedazo, no pedazo por pedazo. Los resultados son completamente diferentes cuando se hace ese tipo de resección en toto. Y eso es cosas, por ejemplo, que son fundamentales, hacen una diferencia en el resultado del paciente grandísimo. Entonces, sí, debemos realmente tener más subespecializadas las cosas, y no que al otro día que yo veo al gran profesor, yo voy a hacer lo mismo porque se ve que es muy fácil, lo hace muy fácil, sino tener gente especializada y ya tener también la infraestructura, porque es que sin la infraestructura para poder hacer esto, pues es mejor seguir con simplemente la biopsia y la radioterapia. Pero, pues claro, no nos podemos quedar ahí. Gracias. Gracias, Enrique, pero también si miramos 25 años hacia atrás, se pensaba que la biopsia estereotáctica tenía una mortalidad mayor del 40 o 50%. Ya se ha logrado ese avance, ya se sabe que la morbilidad y mortalidad de la biopsia estereotáctica es muy baja, es muy baja. Y también los avances existen en radioterapia, muy grandes que son los avances en radioterapia, y como habrán especialistas o especializados en hacer resecciones, me gustaría que también existieran neurocirujanos especializados, hay algunos, en radiocirugía, y también en la parte que tiene que ver con la radioterapia. Porque es que los adelantos no se pueden dar de un solo lado y los otros ocultarlos. Durante mucho tiempo se demostró, estaba absolutamente demostrado que la Tierra era plana. Las van cambiando, como tú muy frecuentemente lo dices, Enrique. No, naturalmente, y ya también tenemos colegas aquí en Colombia que se han especializado en radiocirugía. Y, por ejemplo, el doctor Zorro habló aquí anteriormente, él es una de las personas que hace radiocirugía con éxito y se ha preparado para eso. El doctor Juan Carlos Díaz y otros colegas en el país. Entonces, eso es fundamental. La gente tenemos que especializarnos, lo mismo que ya se han ido especializando, por fortuna, neurocirujanos como el aquí presente doctor Fonseca
en endovascular, además de la cirugía cerebral abierta en problemas vasculares. Entonces, eso es lo que pasa es que ha sucedido aquí, nos sucede lo mismo que decía antes, que todo nos llega más tarde. Entonces, eso que ha ocurrido en los países desarrollados antes, estamos en el camino de estarlo implementando nosotros hasta ahora en este país en los últimos años. Entonces, esa es la evolución que no podemos hacerla al mismo nivel o a la misma rapidez que en los países desarrollados por nuestro tipo por nuestro sistema de salud y nuestro subdesarrollo y nuestra pobreza.